El tema de los Andes siempre da para que hablar, siempre surgen nuevos libros y uno dice un libro más, pero realmente cuando se enfrenta al libro, cuando abre sus páginas y lee, se conmueve, es algo inevitable. Carlitos Páez, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Acabas de sacar, de editar Desde la Cordillera del Alma. Sí. Es tu tercer libro, en realidad. Mi tercer libro. El primero escrito con Miguel Ángel Campodónico. Sí. O sea que sí. fue un poco una especie de entrevista. Sí, no, pero básicamente yo hablaba de un punto de inflexión que tenía la historia nuestra, que era el día 10, que fue cuando nos enteramos de que no nos buscaban más. Que bueno, como yo digo, nos dejamos de sobrevivir para empezar a vivir, que es el concepto de que el sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar. Para mí es así. Nosotros fuimos a pelear la historia. Eso, hace poquito hablaste, también lo relacionaste con la historia de los mineros en Chile, que tiene muchas puntas en común. Hiciste los deberes. Estudié un poquito, ¿eh? Hiciste los deberes. Bueno, justamente, lo relaciono con la historia de los mineros, pero no lo relaciono con la historia de los mineros. La gente, la prensa se empecinó en comparar las dos historias y algún punto en común tienen. La prensa chilena, más que nada. Y del mundo, te diría, las comparan como dos historias parecidas. Y las dos historias, curiosamente, fueron en Chile. Las dos historias duraron exactamente 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos. O sea que hasta ahí las coincidencias. Pero la gran diferencia es que en el día 14 el mundo entero se enteró de que los mineros estaban con vida. Y nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que ellos quedaron esperando que los vayan a buscar y nosotros salimos a pelear la historia. Claro. Que es lo que yo digo siempre, la gente dice, el arriero los encontró. No, el arriero no nos encontró. Nosotros encontramos al arriero. El arriero estaba pastando con su ganado y no nos estaba buscando. Fuimos nosotros a la búsqueda del arriero, que son dos cosas diferentes. En este tercer libro, ¿cuál es el encargo? O sea, ¿por qué decidiste escribir otro libro? Mirá, un poco me lo pide la gente, un poco, si bien está basado en los Andes, porque yo creo que cada cual vive su propia cordillera, eso no me cabe la menor duda. Y de lo que se trata, son cordilleras comunes que vive la gente en general. ¿Qué pasa? Esta de repente es más atractiva porque tiene la historia de los Andes. Fíjate que la historia de los Andes es una historia que tiene 43 años y no paramos de hablar. Yo, de hecho, di 102 conferencias el año pasado sobre este tema. Es la historia máxima de supervivencia. Pero yo aprovecho esta historia para poder contar otras cordilleras que vive la gente comúnmente, como es si tus viejos se divorcian, la relación con tu padre, el tema con la droga, que fue un tema que yo tuve que encarar y tuve que salir. O sea, cordilleras que vive la gente común. Pero en ese caso tú ya las habías contado en los otros libros. Pero algunas otras cosas no. Acá englobé todo en la misma cosa. Tuvo que ver un poco la muerte de tu padre, unos años antes. Quizás ver la historia desde un lado más maduro, ¿viste? A medida que uno va pasando, también va viendo las cosas con más madurez, y cuando te quedas en la parte de arriba, como digo, quedarme sin mi padre y sin mi madre hace 4 años, uno puede ver las cosas en otra perspectiva. Yo creo que las historias son las mismas, pero depende cómo uno las ve, con qué evolución de madurez las vas viendo. En relación a tu padre, ¿qué te fue revelando el tiempo? Porque tú siempre tuviste un problema ahí como de identidad. Con papá tuve una gran relación siempre. Lo que pasa es que también no es fácil ser hijo de un famoso. Eso no es tarea fácil. En general los hijos pueden competir naturalmente con sus padres. Todo hijo compite con su padre. Un abogado, su hijo es abogado, y bueno, hay una competencia natural. Pero con papá era imposible. Papá era un tipo que es extraterrestre, un tipo de otra dimensión, es un tipo, un genio, para mí es un carisma realmente. No, un carisma, era un tipo yo decía que iba con papá por la calle saludando a miles de personas, Y siempre haciendo como de cada gesto algo poético, ¿no? Algo poético, sí, es más, la gente me decía, che, lo que fue el entierro de tu padre. Yo digo, lo que hubiera sido si hubiera sido 20 años antes, porque toda la generación de él murió, la gente que, era un tipo fuera de lo común, Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo y realmente me impactó, tenía un carisma. Una fuerza, algo fuera de Sí, por serie. otro lado como una bondad, una cosa... Un don de gente un don de gente, y una educación, tipo que además, a mí me decían, ¿qué te dejó como enseñanza? Bueno, entre otras cosas, la puntualidad. Yo soy exageradamente puntual porque papá era exageradamente puntual. ¿Y cómo pudiste reconciliarte, con ese conflicto? ¿Y sabes qué pasa? No, sí, conflictos que tienen todos, con sus padres. Lo que pasa que yo justamente empecé a dar conferencias y básicamente en México, y en México la figura de papá no se conoce, o sea que no es posible de que alguien diga, no, Carlitos lo contratamos en México porque era hijo de Páez Vilarón. No,
Cosa que acá de repente en estos sures sí podría pasar. Entonces encontré un camino y bueno, y me di cuenta de que papá iba por un carril y yo iba por el otro. Y así, digo... El hecho de encontrarte te dio como la suficiente distancia para poder valorar, digamos. Sí, absolutamente, absolutamente. No, mi papá realmente es un tipo que yo lo admiro muchísimo, lo extraño mucho la llamada de todos los días a las 7 de la mañana, tanto él como yo nos levantamos muy temprano. Y siempre ¿Todos los días sí, la primera llamada era para papá, siempre, todos los días. Y bueno, y son cosas que, aparte lo extraño como personaje. Era común de que yo estuviera mirando televisión y que apareciera algo vinculado a papá, porque papá pintó todo. Le faltó pintar un submarino, porque desde aviones, taxímetros, ómnibus, el conventillo, paredes, todo. Él estaba presente en todo. En tu caso, bueno, contás que para ti la primera cordillera fue la separación de tus padres, sobre todo la separación en un entorno muy católico, donde de alguna forma quedabas expuesto como a la opinión pública, ¿no? Ahora, sí. Con el tiempo seguiste teniendo una relación muy rica con la opinión pública, abriéndote en tus libros, o sea, necesitas mucho de ese contacto con bueno, la gente. ¿Sabes qué pasa? Que vengo de una familia mediática, digo, con papá, digo, quizás el más mediático de todos los sobrevivientes sea yo, digo, por cómo es mi familia. Y entonces no tengo mucho... Yo creo que la gran terapia es poder hablar de las cosas, digo, hablar con franqueza de las cosas, y bueno, es un poco mi estilo y es lo que me gusta, digo. Yo hablo en general de todo. ¿Te ha traído problemas? ¿Me ha traído algún problema? Sí, algún problema. Porque no a todo el mundo le gusta, ¿no? Capaz que... Pero tampoco te creas que duran mucho los problemas, digo, tampoco hay que darles demasiada trascendencia a los problemas, digo, pero a veces exponerse francamente a un tema, a mí la gente me decía, Carlitos, si te vas, vos que le das conferencias a las empresas más importantes del mundo, ¿te vas a exponer diciendo de que sos drogadicto? Y yo digo, mirá, yo la verdad que no entiendo otra manera de serlo, y cuanto más me expuse, mejor me fue. Porque al final, todas las empresas o lo que sea también son gente común en el fondo, que también tienen problemas y también tienen sobrinos, hijos, parientes que están vinculados con la droga. Me ha pasado de ir a dar la conferencia de los Andes y terminar dando la conferencia de drogas a empresas importantes, cuando se enteran de que, pues no es una conferencia que yo promuevo, la conferencia, además yo la doy honorariamente, digo, porque quiero de alguna manera aportar algo a los que también me dieron mucho para poder salir. Ya que hablas del tema de las drogas, tú caíste en este problema después de la cordillera de los Andes, o sea, después de vivir una situación así que uno puede llegar a decir, después de eso uno puede con cualquier cosa. ¿Cómo es posible que caíste en la adicción? Justamente porque podés con cualquier cosa, entonces, y porque tenés un pasaporte para poder hacer cualquier cosa. Si yo en aquel momento yo te digo, bueno, mirá, Carlitos se agarró y se fue al Vaticano y atentó contra el Papa, o decís, bueno, con lo que vivió tiene hasta derecho. Digo, teníamos un pasaporte para poder hacer cualquier cosa, la gente te comprendía cualquier cosa y eso también te habilitó. Y cuando sos chico, además, la fama te divierte. Digo, yo debo ser honesto, que a mí el tema de los diarios y todo eso... Y aparte se daba hasta una competencia casi con tu viejo, que era un poco mi tema, pero digo, éramos portada de todas las revistas de... Tú lamentablemente no te puedes acordar porque no eras ni nacida, pero pero era... no, y no me digas porque si no voy a sacar la cuenta. No, pero era atractivo eso, y me metí en un mundo y me compliqué, la verdad que me compliqué, pero bueno, un día también mirando para atrás por el retrovisor, me di cuenta de que después de haber peleado tanto por la vida, me estaba metiendo en un proyecto de muerte, y empecé a pelear un día a la vez con otro grupo de pertenencia, donde me di cuenta que compartir el dolor hacía que el dolor sea menos dolor, y la alegría más alegría, y bueno, y de a poquito llevo 23 años limpio. ¿Qué dirías que es determinante para alguien que está inmerso en esa situación? O sea, ¿qué lo puede ayudar realmente? Mirá, es difícil, la verdad que es difícil. A mí no me gusta dar mensajes ni consejos, yo puedo decir, y lo digo en el libro... A ti, por lo menos, ¿qué fue lo que te ayudó más? ¿Cómo salí yo? Mirá, yo qué sé, yo fui a un grupo de narcóticos anónimos y se llamaba La Magia, y yo curiosamente dije, yo me los imaginaba como alguien vestido de bordó, no sé por qué me imaginaba que era un grupo de magos rarísimos, y me metí ahí, y en la primera reunión yo me acuerdo que salí con una fuerza especial. Yo dije, no tenía nada que ver con magos, ni mucho menos, pero me di cuenta de que había una magia especial, y realmente entendí de por qué se llamaba La Magia. Y salí con una fuerza que ahí me di cuenta que después me acuerdo que alguien decía, no somos machos, pero somos muchos. Digo, el tema de compartir hacía
te daba una fuerza que también me sirvió en los Andes también, porque también los Andes fue una historia netamente grupal, y ahora también, y bueno, y gracias a un grupo que también en ese momento ni siquiera había cumplido un año en Narcóticos Anónimos, y bueno, yo entré un mes antes de cumplir el año, o sea que soy, digamos, de la primera camada fundadora, y realmente me di cuenta que es la única manera de poder, bueno, la única. Habrá otras, digo. Yo para mí la que me funcionó como fue que la esta. fuerza de grupo es como Sí, de las la cosas fuerza de más grupo, sí, intensas. sí. El compartir con gente que le está pasando lo mismo. Bueno, de hecho tú llevas en las charlas como un mensaje alentador, de esperanza, para que la gente logre resolver conflictos. Sí, con un ¿no? mensaje no. Como mensaje no, lo llevo como un testimonio propio, digo, no me gusta dar mensajes ni consejos, digo, yo muestro mi camino como salí yo, digo que muchas veces en las noticias y todo se habla de cómo terminar con la droga, pero no se habla de cómo ayudar a la gente que salga de la droga. Y yo cuento mi testimonio, y bueno, y a algunos les servirá, y si a uno le sirve, para mí ya alcanzó el hecho de haber escrito un libro. Bueno, ya vas desde el 2002, o sea que ya van como 13 años, Sí. que estás dando charlas por el mundo, que superan las 100 charlas por año. Sí. Me imagino que tenés un speech armado. ¿No te cansa un poco hablar siempre un poco de lo mismo? ¿Sabes que no? Honestamente no. Yo soy un apasionado de la historia de los Andes. Soy un apasionado porque es una historia del ser humano al final, del ser humano común, que ese es el valor que tiene la historia nuestra, que es una historia de gente común. O sea, tú podías haber estado en esta historia, cualquiera pudo, no es como el tipo que escala el Everest, que es un tipo superdotado, que el tipo se entrenó y la vivió. Esta es una historia, y más, en mi caso personal, digo, yo era un carrasquito de 18 años que no servía para nada, que tenía niñera, y de pronto me encuentro a 4.200 metros de altura, sin ropa, sin comida, y tenemos que pasar 70 días sabiendo de que no nos buscaban más. Digo, o sea que es una historia increíble. Hay una frase acá que justo la subrayé. El hijo de Carlos Páez Villaroy y Madelón Rodríguez Gómez se encontró mejor en medio de aquel infierno que en su propia casa. Es verdad, y te voy a explicar por qué. Digo, creo que ahí, yo acá tenía todo resuelto, acá te resolvían todo, y allá me lo tuve que resolver, lo tuvieron que resolver entre nosotros, pero digo, uno aportando. Y eso te da una fuerza especial, digo, te empezás a dar cuenta que sos un tipo útil. Y de alguna manera, por supuesto que es pongamos las cosas entre comillas, pero me sentí mucho mejor en los Andes. Es más, me dio mucho dolor el día que nos fuimos. Feliz porque me iba, pero también con mucho dolor. Qué increíble, ¿no? Qué ironía. Pero es así. Claro, ese estar en la adversidad y sentir que te hacías bueno, más porque hombre, tal era vez. una civilización que habíamos armado nosotros, digo, yo me sentí, digo, eran nuestras propias reglas, nuestro propio mundo, y bueno, le tenía un cierto cariño y no cariño, o sea, una cuestión de sentimientos encontrados, pero realmente yo en la cordillera me sentí útil, sentí de que podía con muchas cosas, cosa que acá no, papá me resolvió la vida, entre papá y mamá me resolvían la vida de todo, malcriado, ni siquiera Boy Scout había sido. Claro, a veces uno de afuera puede llegar a decir, era muy fácil salirse de esa situación, y sin embargo no. Y tenés no, que irte bueno, a una situación extrema sí, para poder sentirte que sos bueno, tú mismo. y vaya si fue extrema, digo, vaya si fue extrema. ¿Qué te acompaña de esa experiencia? O sea, ¿hay alguna instancia, alguna imagen que 2x3 te vuelva? Bueno, la imagen que siempre me vuelve es la llegada de los helicópteros, eso ni que hablar. O sea que, así como te digo, de que me dolió irme, pero también la imagen de felicidad fue la llegada de los helicópteros. Eso me queda, y el horror de cuando fue la avalancha. Digo, son dos imágenes que... Porque era cuando vino la avalancha fue como que Dios te daba vuelta a la espalda, digo. O sea que después del accidente, de que habían pasado 16 días, nos manda una avalancha y murieron 8, digo, en la avalancha. Entonces, digo, las dos... La cosa peor fue la avalancha, y la cosa más linda fue cuando aparecieron los helicópteros. ¿Has leído libros de otros amigos tuyos que estuvieron en...? Sí. Cada cual tiene su propia historia. Sí, ¿no? que es raro, ¿no? Leer las distintas versiones, si se quiere, o miradas. Y bueno, es que, mira, yo cuando leí el libro de Nando, lo leí en un viaje a México, iba a dar una conferencia, y cuando lo terminé de leer el libro le mandé un mail y le digo, gracias Nando por hacerme dar cuenta que al lado de mi historia se estaba viendo una historia totalmente diferente. Porque se estaba viendo una historia diferente. Él había perdido a su madre, su hermana, su relación con su familia era diferente que la mía,
cada cual vivía una historia diferente, aunque estábamos pegados uno con el otro. Entonces cada uno vive su propia historia. ¿No sabes lo que fue para mí horrible? Una vez fui a dar una conferencia acá en Montevideo y habían 5 de los sobrevivientes escuchando la conferencia. Y es horrible porque te sentís como muy... Digo, tenés que... alguna cosa que de repente vos la modificás para que en la charla quede bien, porque a veces tenés que novelar alguna cosa o decir que participaste de alguna cosa que no participaste, pero bueno, porque hacen a la charla, porque tu charla no puede durar in eternum, digo, tiene que durar 1 hora y cuarto, entonces alguna cosa, no sabes lo complicado que era para mí, sin embargo todos estuvieron de acuerdo con mi charla. ¿Cómo es la relación con los familiares de los que no volvieron? Y mirá, es una buena relación, yo tengo sobre todo 2 amigos míos, Diego Stormi y Gustavo Nicolich, los 2 eran mis 2 mejores amigos, y con las madres tengo una estupenda relación, con Bimba, la madre, bueno, almorzó mucho en casa de mamá todos los viernes, y con Raquel la Rosena también, o sea que tengo una muy buena relación. Porque debe ser difícil, ¿no? A veces todo el tema de las conferencias y todo, como... Sí, ¿sabes qué? Lo que es muy duro es que es una historia para ellos que no se termina. Es una historia que siempre, o aparece una película, fíjate que hay 20 y pico de libros escritos, claro. Hay 3 películas hechas, hay 9 documentales, o sea que permanentemente... Y el milagro para ellos no es tal. Y el milagro no es tal. Entonces digo, yo me acuerdo que hubo una de las señoras que le dijo a mamá, mi hijo murió 3 veces, porque murió el día del accidente, murió cuando realmente murió y murió el día que aparecieron los chicos. O sea, que son sentimientos humanos muy válidos, digo. Pero tengo una estupenda relación, ¿Y con tu familia? Porque bueno, está la familia chica, los hijos. En el libro contás que a ti te costó mucho relacionarte con tu hija Gochi, por ejemplo. Por todo me costó mucho, sí. De las drogas, más que nada. Y bueno, sí, en esa época de drogas. Pero también, cuando uno sale de las drogas, también las cosas se acomodan rápidamente. ¿Cómo sentís que marcó a tu familia el accidente? O sea, ¿sigue marcando la distancia de los Andes? Bueno, lo que pasa es que ya, mi padre y mi madre, que eran los que estaban ahí presentes, no están, digo, pero... Y a mis hijos, bueno, sí, de alguna manera están permanentemente. Mi hija se llama además María Elena de los Andes, mi hijo se llama Carlos Diego, en homenaje a Diego Stormi y a Gustavo Nicolich, o sea que todo está vinculado. Mi nieta fue gracioso, el otro día fue a Buenos Aires y justo le tocó vivir, viste que tiene 11 años y justo enfrente a lo de una modelo famosa, no sé cuánto, y cuando estuvo con la modelo le decía, pero tú sos la nieta de Carlitos Páez, pero es un genio, yo te lo admiro, tal cosa. O sea que si yo pasé a ser la más importante de todas, digo, graciosa. ¿Y con los hijos, o sea, de tu papá, con Anet, te llevas mucho o no? Con Anet me llevo muy bien. ¿Y con tus medios hermanos? Son más chicos que yo, pero me llevo Otra bien. generación, me llevo claro. Bien, me llevo bien. Me llevo bien, digo, distante porque son más chicos. Digo, hay uno de los más chicos que es muy amigo de mi hijo, por ejemplo. Muy amigo de mi hijo, que tiene 23 y este tiene 27, una cosa por el estilo. Sí. Carlitos, ¿cuál fue la mayor satisfacción con este libro? ¿Con cuál? Con este último. En realidad, acaba de salir, digo, lo voy a presentar. Sí, es muy reciente. No, todavía no está presentado. No tengo satisfacción. No, la satisfacción tengo en realidad... Pero por lo menos en el proceso. En el proceso, mira, este libro en realidad surge a raíz de una nota con Alejandro Fantino en Buenos Aires, periodista deportivo. Excelente. Sí, bueno, yo no sabía que era tan excelente hasta que me hizo el reportaje. Y que yo además frívolamente lo había tomado, voy a Animales Sueltos porque era el programa de él. Pues es un programa deportivo. No, era el programa que se llama Animales Sueltos, que después vienen modelos y qué sé yo. Está bien, no, es el otro. Él empezó justamente conmigo, uno antes empezó a hacer reportaje. Y mi reportaje iba a durar, suponte, media hora. Y después yo me quedaba en el programa, que a mí me divertía porque iba a conocer. Y de repente vi que no venía nadie más. Y yo le digo, pero Alejandro, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos todo el programa. ¿Cómo todo el programa? Sí, porque está midiendo tanto el programa que mandé a todas las modelos ahí, les pagué un remis para que se fueran todas para allá. Y seguimos en el reportaje. Y al otro día en Buenos Aires era increíble, no podía salir a la calle. La gente que había visto el programa, todo el mundo me saludaba. Es más, creo que fui a un Racing River y la gente me saludaba en el estadio. Yo no podía creer el rating que tuvo ese programa. Y a raíz de ahí hubo un vínculo con Planeta y Planeta me impulsó a escribir este libro y bueno, y aquí estamos. ¿Y cómo fue, digamos, el proceso así de hacerlo? Y
Y primero demoramos un poco más porque, bueno, porque querían que calzara con la Feria del Libro, se pasó un poco el tiempo, llegó el verano y después lo retomamos. Después retomamos el proceso y bueno, nada, y aquí estamos. Voy a tratar de no escribir nunca más, digo. ¿Por qué? Porque ya no tengo mucho más que contar. Nunca se sabe, ¿no? ¿Qué? Nunca se sabe. Bueno, esperemos no, digo, hasta yo mismo me aburro de escucharme a mí mismo, digo, a veces estoy harto de ser Carlitos Páez, te juro que yo a raíz de un programa de radio me empezaron a decir Parker y me encanta ser Parker, te juro, porque digo, es otro personaje. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, mucho éxito con bueno, que se lea mucho el libro. Sí, ojalá que le sirva a alguien, sobre todo que le sirva a alguien. Sí, por supuesto.